Bienvenido o bienvenida a la lectura en vivo del libro Autobiografía de un Yogi, escrito por Paramahansa Yogananda. Estamos en el capítulo 36, El interés de Babaji en Occidente. Maestro, ¿conoció usted a Babaji? Era una tranquila noche de verano en Serampore, y yo me hallaba sentado al lado de Sri Yukteswar, en el balcón de la planta alta de la ermita, mientras las grandes estrellas de los trópicos brillaban sobre nuestras cabezas. Sí. Mi maestro sonrió ante mi directa pregunta. Sus ojos brillaron animados por la reverencia. 3 veces he recibido la bendición de contemplar al inmortal gurú. Nuestra primera entrevista tuvo lugar en Allahabad, en una Kumbha Mela. Las ferias religiosas que se llevan a cabo en la India desde tiempo inmemorial son conocidas con el nombre de Kumbha Melas. Estas festividades aún conservan metas espirituales ante la vista constante de las multitudes. Los devotos hindúes se congregan a millones cada 12 años para conocer a miles de sadhus, yogis, swamis y ascetas de todas clases. Muchos son ermitas que nunca han dejado sus apartados y ocultos retiros, excepto para asistir a las melas. Y fíjate, aquí hay una nota del autor. Véase la nota al pie de la página 442. Dame un segundo. 442. Bueno, las melas religiosas se mencionan en el antiguo Mahabharata. El viajero chino Ye Wenxiang ha dejado un relato de una gran Kumbha Mela que se celebró en el año 644 en Allahabad. La Kumbha Mela tiene lugar cada 3 años, de manera sucesiva, en Hardwar, Allahabad, Nasik y Ujjain, volviendo de nuevo a Hardwar para completar un ciclo de 12 años. Cada una de estas ciudades celebra una Arda media Kumbha a los 6 años de su propia Kumbha. Así pues, tanto la Kumbha como la Arda Kumbha se llevan a cabo en ciudades diferentes cada 3 años. Bien, seguimos la lectura. Muchos son ermitas que nunca han dejado sus apartados y ocultos retiros, excepto para asistir a las melas y otorgar sus bendiciones a hombres y mujeres que viven en el mundo. Yo no era un swami en la época en que conocí a Babaji, continuó mi maestro, pero ya había recibido la iniciación en Kriya de la Giri Mahasaya. Él me alentó a concurrir a la mela que debería celebrarse en enero de 1894, en Allahabad. Era la primera vez que yo asistía a una Kumbha. Me sentía algo aturdido ante el clamor y el oleaje de la multitud. Mirando en torno a mí, vanamente buscaba el iluminado rostro de algún maestro. Al cruzar un puente en la ribera del Ganges, me fijé en un conocido que estaba no lejos de allí con su cuenco de limosna extendido. «Oh, esta feria no es más que un caos de ruido y limosneros», pensé con desilusión. Tal vez los científicos occidentales que tan pacientemente ensanchan el reino de sus conocimientos para el bien práctico de la humanidad sean más gratos a Dios que estas gentes que profesan la religión, pero que se concentran en las limosnas. Mis mordaces reflexiones sobre las reformas sociales fueron interrumpidas por la voz de un sannyasin de elevada estatura que se detuvo ante mí. «Señor», me dijo, «un santo le llama». «¿Quién es él? Venga y véalo usted mismo». Algo vacilante, seguí al lacónico mensajero y pronto me encontré cerca de un árbol cuyas ramas daban sombra a un gurú y a su atractivo grupo de discípulos. El gurú, de una brillante presencia excepcional, tenía ojos oscuros y resplandecientes. Se levantó a mi llegada y me abrazó. «Bienvenido, Swamiji», me dijo afectuosamente. «Señor», le contesté con énfasis, «yo no soy Swami». Aquellos a quienes la divinidad me señala para otorgarles el título de Swami nunca lo desechan. El santo se dirigía a mí con sencillez, pero sus palabras resonaban con profunda convicción. En un instante me vi envuelto en una ola de bendición, sonriendo ante mi súbito ascenso a la antigua orden monástica. Me incliné reverentemente ante aquel angélico gran ser en forma humana que me había honrado de esta manera. Babaji, pues era él, me instó a sentarme a su lado bajo el árbol. Era fuerte y joven y se parecía mucho a la Giri Mahasaya. Sin embargo, ese parecido no me sorprendió. Aun cuando con frecuencia había oído hablar de la extraordinaria semejanza entre los dos maestros, Babaji posee un poder por medio del cual puede evitar que un pensamiento específico surja en la mente de una persona. Fíjate en eso, escucha eso. Babaji, pues era él. Era fuerte y joven, se parecía mucho a la Giri Mahasaya. Posee un poder
Fíjate, posee un poder por medio del cual puede evitar que un pensamiento específico surja en la mente de una persona. ¡Qué interesante! Evidentemente el gran gurú quería que yo estuviera perfectamente tranquilo en su presencia y que no me sintiese impresionado ante él por el hecho de conocer su identidad. ¿Qué piensas de la Kumbh Mela? Me siento muy decepcionado, señor. Y luego agregué: hasta que le he encontrado a usted. Tengo la impresión de que los santos y este torbellino no son cosas que deban estar juntas. Hijo, me dijo el maestro. Recuerda que le está hablando Babaji a Swami Sri Yukteswar. Hijo, aun cuando aparentemente yo tenía el doble de la edad que él representaba. Recuerda que decían que Babaji se veía muy joven. Por las faltas de muchos no juzgues el todo. Todas las cosas en la tierra son de carácter mixto, como una mezcla de azúcar y arena. Sé como la inteligente hormiga, que únicamente escoge los granos de azúcar sin tocar los de arena. Aun cuando muchos sadhus de los que están aquí navegan aún en la ilusión, la mela es bendecida por algunos seres que han alcanzado la unión con Dios. En vista de mi propio encuentro con este excelso maestro, asentí rápidamente a su observación. Señor, le dije, he estado pensando en los grandes científicos de Occidente, cuya inteligencia sobrepasa considerablemente a la mayoría de la gente consagrada aquí. Hombres que moran en la distante Europa y en América, que profesan diferentes creencias y que desconocen el verdadero valor de las melas como la presente. Esos son los hombres que podrían obtener mayores beneficios si se reuniesen con los grandes maestros de la India. Mas, aun cuando han alcanzado un alto nivel en sus logros intelectuales, muchos occidentales están sumergidos en un materialismo total. Otros, famosos en el campo de la ciencia y de la filosofía, no reconocen la unidad esencial de las religiones. Sus credos actúan como infranqueables barreras que amenazan con separarlos de nosotros para siempre. Ya veo que estás tan interesado en Occidente como en Oriente. El rostro de Babaji se iluminó con la luz de la aprobación. Siento la angustia de tu corazón, cuya amplitud acoge igualmente a todos los hombres. Esta es la razón por la que te he hecho venir aquí. Oriente y Occidente deben establecer un verdadero sendero dorado de actividad y espiritualidad combinadas, continuó diciendo. La India tiene mucho que aprender de Occidente en cuanto al desarrollo material. A su vez, la India puede enseñar métodos universales por medio de los cuales Occidente podría cimentar sus creencias religiosas sobre las inconmovibles bases de la ciencia del yoga. Tú, Swamiji, tienes una misión que cumplir en el próximo advenimiento de un armónico intercambio entre Oriente y Occidente. Dentro de algunos años, te enviaré a un discípulo a quien podrás adiestrar para la difusión del yoga en Occidente. Fíjate en esto, este capítulo es importantísimo. Dentro de algunos años, te enviaré a un discípulo a quien podrás adiestrar para la difusión del yoga en Occidente. Desde allá, las vibraciones de muchas almas espiritualmente sedientas fluyen hacia mí. Percibo la existencia de santos potenciales, tanto en América como en Europa, que únicamente esperan ser despertados. En esta parte de su relato, Sri Yukteswar se volvió hacia mí con una mirada directa. Hijo mío, continuó sonriente bajo los rayos de la luna, tú eres el discípulo que hace años prometió Babaji en enviarme. Imagínate lo que Yogananda sintió. Mucho me alegró el saber que Babaji había dirigido mis pasos hacia Sri Yukteswar. Sin embargo, era muy difícil para mí imaginarme en el lejano occidente, lejos de mi amado maestro y de la sencilla paz de la ermita. Babaji me habló luego del Bhagavad Gita, prosiguió Sri Yukteswar. Con sorpresa de mi parte, él me indicó por medio de algunos cumplidos que sabía que yo había escrito algunas interpretaciones de varios capítulos del Gita. A mi súplica, Swamiji, te ruego asumir otra tarea, me dijo el gran maestro. Recuerda que le está hablando Babaji a Swami Sri Yukteswar. ¿No querrías escribir un breve libro que señale la armonía esencial existente entre las escrituras cristianas e hindúes? Su unidad básica se halla actualmente oscurecida por las diferencias sectarias que existen entre los seres humanos. Demuestra, a través de citas paralelas, que los inspirados hijos de Dios han hablado de la misma verdad. Maharaj, le contesté tímidamente. Maharaj significa gran rey. Es un título de respeto. Maharaj, le contesté tímidamente.
¿Qué mandato? ¿Podré cumplirlo? Babaji rió calladamente. ¿Por qué dudas, hijo mío? Me dijo para infundirme ánimo. En verdad dime, ¿de quién es toda esta obra y quién es el hacedor de todas las acciones? Todo aquello que el Señor me ha hecho decir ha de materializarse en verdad. Yo me consideré entonces capacitado para la obra, gracias a las bendiciones del santo. Y consentí en escribir el libro. Sintiendo con tristeza que la hora de la partida estaba próxima, me levanté de mi asiento sobre las hojas. ¿Conoces a Lahiri?, me preguntó el maestro. Es una gran alma, ¿verdad? Infórmale de nuestra entrevista. Luego me dio un mensaje para Lahiri Mahasaya. Después de haberme inclinado ante él en señal de despedida, el santo me sonrió lleno de benignidad. Cuando tu libro esté terminado, te volveré a ver, me prometió. Por ahora, adiós. Al día siguiente abandoné Allahabad y tomé el tren para Benarés. Cuando llegué a casa de mi maestro, le conté toda la historia de lo sucedido con el maravilloso santo de la Kumbh Mela. ¡Oh! ¿Y tú no le reconociste?, me preguntó Lahiri Mahasaya mientras sus ojos bailaban de risa. ¡Ah! Ya veo que no podías, porque él te lo impidió. Él es mi incomparable gurú, el celestial Babaji. Babaji, repetí asombrado. El yogi crístico Babaji, el invisible visible Salvador Babaji. Oh, si yo pudiera hacer volver el pasado para estar una vez más en su presencia y demostrar mi devoción a sus santos pies de loto. Fíjate, o sea, toda la conversación que tuvo ahorita, no sabía que era Babaji. No te preocupes, dijo Lahiri Mahasaya, consolándome. Él ha prometido que te volverá a ver. Gurudeva, el divino maestro me dio un mensaje para usted. Dile a Lahiri, me dijo, que el poder almacenado para esta vida ya está corto, casi está terminado. Al pronunciar esas palabras, para mí enigmáticas, el cuerpo de Lahiri Mahasaya tembló como si hubiera sido tocado por una corriente eléctrica. En un instante, todo en él entró en un silencio absoluto. Su expresión sonriente se tornó increíblemente austera. Como una estatua de madera, sombrío e inconmovible en su asiento, su cuerpo perdió todo color. Yo estaba alarmado y sobrecogido. Nunca en mi vida había visto a esta alma siempre gozosa manifestar tan severa gravedad. Los otros discípulos presentes se sentían también aprensivos. Pasaron 3 horas en completo silencio. Luego, Lahiri Mahasaya reasumió su modo natural y alegre y nos habló cariñosamente a cada uno de los chelas. Todos suspiramos con gran alivio. Por la reacción de mi maestro al escuchar el mensaje de Babaji, comprendí que esta había sido una señal inequívoca por medio de la cual Lahiri Mahasaya supo que su cuerpo sería pronto desocupado. Su impresionante silencio demostró que mi maestro había controlado instantáneamente su ser, cortando el último hilo de apego al mundo material y volando hacia su siempre existente identidad con el espíritu. La observación de Babaji había sido su modo de decirle, siempre estaré a tu lado. Aun cuando Babaji y Lahiri Mahasaya eran omniscientes y no tenían necesidad de comunicarse por mi conducto o algún otro intermediario, los grandes maestros con frecuencia condescienden a tomar parte en el drama humano. De vez en cuando, transmiten sus profecías a través de mensajeros comunes, con el objeto de que sus palabras infundan mayor fe entre el vasto círculo humano que más tarde se entera de la historia. Tan pronto como dejé Benarés, me puse a trabajar en Serampore en el libro sobre las escrituras que Babaji me había solicitado, prosiguió Sri Yukteswar. No bien había principado mi obra, me sentí inspirado a escribir un poema dedicado al inmortal gurú. Las melodiosas líneas afluían a mi pluma sin ningún esfuerzo, aun cuando nunca antes había intentado escribir poesía sánscrita. En la quietud de la noche, me entregué a la tarea de comparar la Biblia y las escrituras de Sanatana Dharma. Bueno, nota del autor. Literalmente, Sanatana Dharma significa religión eterna, nombre dado al cuerpo de enseñanzas védicas. Sanatana Dharma ha llegado a ser llamado hinduismo debido a que las tropas griegas de Alejandro Magno, al invadir la región noreste de la India, designaron a la gente que vivía en las márgenes del río Indus como indios o hindúes. En su sentido lato, la palabra hindú se refiere únicamente a los seguidores de Sanatana Dharma o hinduismo.
La expresión indio se aplica por igual a hindúes y musulmanes y a otros habitantes del suelo de la India, así como también debido a la confusión del error geográfico cometido por Colón a los aborígenes mongoloides americanos. El antiguo nombre de la India es Aryavarta, literalmente morada de los arios. La raíz Arya es en sánscrito equivalente a santo, valioso, noble. Posteriormente, el uso etnológico erróneo de ario para significar no lo espiritual, sino características físicas, condujo al gran orientalista Max Müller a declarar en forma por demás original: para mí, un etnólogo que habla de raza aria, sangre aria, cabellos arios y ojos arios es tan gran pecador como el filólogo que habla de un diccionario dolicocéfalo o de una gramática branquicéfala. Aquí, esto que estaba mencionando es importantísimo lo que estamos escuchando. Nos está hablando del término indio, del término hindú. Bueno, en la quietud de la noche, me entregué a la tarea de comparar la Biblia y las escrituras de Sanatana Dharma. Citando las palabras de Jesús, procuré demostrar que sus enseñanzas coinciden en esencia con las revelaciones de los Vedas. Gracias a las bendiciones de mi Paramgurú, el libro La Ciencia Sagrada fue concluido en breve tiempo. A la mañana siguiente de haber dado fin a mi esfuerzo literario, continuó mi maestro, fui a Rai Ghat para bañarme en el Ganges. El Ghat estaba desierto y permanecí inmóvil durante unos instantes, gozando de la inefable paz del soleado lugar. Luego de una inmersión en el río, emprendí el regreso a casa. El único ruido en medio de aquel silencio era el chapoteo de mis ropas empapadas al dar cada paso. Al pasar frente a un gran árbol banyan junto al río, un fuerte impulso me hizo mirar hacia atrás. Y allí, sentado bajo la sombra del árbol, rodeado de algunos discípulos, estaba el gran Babaji. «Bienvenido, Swamiji». La hermosa voz del maestro resonó en mis oídos para asegurarme que no estaba soñando. «Ya veo que has terminado con todo éxito tu libro. Como te prometí, estoy aquí para estar agradecértelo, para estar agradecido». Con acelerados latidos en mi corazón, me prosterné a sus pies. «Paramguruji», le dije, implorando, ¿no querrían usted y sus chelas honrar mi casa, aquí cercana, con su presencia? El supremo gurú declinó mi invitación sonriendo. «No, hijo, somos gente que ama más el abrigo de los árboles. Este sitio es bastante cómodo». «Le ruego que aguarde un instante, maestro», le miré suplicante. «Regreso en un momento con unas confituras especiales». Y bueno, nota del autor. En la India se considera una falta de respeto el no ofrecer algún ligero bocado al gurú. ¿Ok? «Le ruego que aguarde un instante, maestro», le miré suplicante. «Regreso en un momento con unas confituras especiales». O sea, fue por algo a su casa. Cuando regresé a los pocos minutos con un plato de golosinas, ¡ay! El árbol banyan ya no cobijaba la comparsa celestial. Busqué infructuosamente por los alrededores del Ghat, pero en mi corazón sentía que la pequeña comitiva había abandonado el lugar con etéreas alas. Ay, imagínate cuánto le dolió a Swami Sri Yukteswar, el gurú de Yogananda. Me sentí profundamente lastimado. Aun cuando me encuentre nuevamente con Babaji, no le hablaré, me dije. Él fue poco considerado al abandonarme de una manera tan repentina. Esto era, por supuesto, un arrebato de amor y nada más. Unos meses después visitaba yo a la Lahiri Mahasaya en Benares. Al entrar en su sala, mi gurú me saludó sonriente. «Bienvenido, Yukteswar», me dijo. Al entrar, ¿no te encontraste con Babaji en el umbral de la puerta? «No, no le vi», le contesté sorprendido. «Ven aquí». «¿Lahiri Mahasaya?», me tocó ligeramente la frente. Inmediatamente contemplé a Babaji cerca de la puerta, resplandeciente como un loto. Luego recordé mi antiguo resentimiento y no le reverencié. Lahiri Mahasaya me miró sorprendido. El divino gurú me contempló con sus ojos insondables. «¿Estás disgustado conmigo?», le dice Babaji a Swami Sri Yukteswar. «Señor, ¿cómo no he de estarlo?», le contesté. «Del aire desciende usted con su mágico grupo y en el sutil aire desaparece de nuevo». «Yo te había dicho que te volvería a ver, pero no te dije cuánto tiempo estaría contigo». Babaji sonrió suavemente. «Tú estabas excitado y puedo asegurarte que ya casi me habían extinguido en el éter por las ráfagas de tu inquietud».
Instantáneamente quedé satisfecho con esta nada lisonjera explicación. Lisonjera. Con esta nada lisonjera. Lisonjero. Que agrada y deleita. Entonces dice, instantáneamente quedé satisfecho con esta nada lisonjera explicación. Sí, me arrodillé a sus pies y el supremo gurú me dio unas palmadas en el hombro afectuosamente. Hijo, debes meditar más, me dijo. Tu mirada no es todavía perfecta. No pudiste verme cuando me encontraba oculto tras los rayos solares. Con estas palabras que resonaron como si procedieran de una flauta celestial, Babaji desapareció en medio de la oculta radiación. Esa fue una de las últimas visitas a mi gurú en Benares, concluyó Sri Yukteswar. Tal como Babaji había predicho en la Kumbh Mela, la encarnación de la Giri Mahasaya como jefe de hogar estaba llegando a su fin. Durante el verano de 1895, se desarrolló en su sagrado cuerpo un pequeño carambuclo en la espalda. Él no quería que lo extirparan. Estaba expiando en su propio cuerpo el mal karma de algunos de sus discípulos. Finalmente, unos de sus chelas insistieron demasiado, y el maestro les respondió enigmático. El cuerpo tiene que encontrar alguna causa para disolverse, pero estoy conforme con lo que ustedes dispongan que se haga. Poco tiempo después, el incomparable gurú abandonó su cuerpo en Benares. Ya no necesito ir a buscarlo a su salita, pues encuentro todos los días de mi vida bendecidos por su omnipresente guía. Años más tarde, de labios de Swami Kesavananda, un discípulo adelantado, supe muchos datos maravillosos acerca de la partida de la Giri Mahasaya. Unos días antes de que mi gurú abandonara su cuerpo, me dijo Kesavananda, él se materializó ante mis ojos mientras yo estaba sentado en mi ermita en Hardwar. Ven a Benares enseguida. Tras estas palabras, desapareció la Giri Mahasaya. Inmediatamente tomé el tren para Benares. En la casa de mi gurú encontré a muchos discípulos reunidos. Durante horas, en ese mismo día, el maestro explicó maravillosamente el Gita y luego nos dijo con sencillez, me voy a mi hogar. Sollozos de angustia prorrumpieron de todos los corazones como un torrente irresistible. Calmaos, resucitaré. Luego de estas palabras, la Giri Mahasaya se puso de pie, hizo girar su cuerpo 3 veces en un círculo y dando la cara al norte, asumió la postura del loto y gloriosamente entró en Mahasamadhi. Mahasamadhi, nota del autor. El hecho de dar con el cuerpo 3 vueltas en un círculo y luego mirar con el rostro hacia el norte es parte de un rito védico empleado por los maestros que saben de antemano cuándo ha llegado su última hora y deben abandonar el cuerpo. La última meditación durante la cual el maestro se funde en el cósmico Om se denomina Mahasamadhi, o sea, Gran Samadhi. ¡Qué hermoso! Y bien, vamos a continuar entonces. El hermoso cuerpo de la Giri Mahasaya, tan estimado por sus devotos, fue incinerado con los solemnes ritos que se les hacen a los hombres de hogar en Manikarnika Ghat, a orillas del sagrado río Ganges, continuó Kesavananda. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, mientras yo estaba todavía en Benares, mi habitación se inundó de una gran luz. Ante mí, en carne y hueso, estaba la Giri Mahasaya. Se le veía exactamente igual que en su cuerpo anterior, únicamente parecía más joven y más radiante. Mi divino gurú me habló. Kesavananda, me dijo, soy yo. De los desintegrados átomos de mi cuerpo incinerado, he resucitado una nueva forma. Mi labor como hombre de hogar en el mundo ha concluido, pero no abandono la tierra completamente. De aquí en adelante pasaré una temporada con Babaji en el Himalaya y con Babaji en el cosmos. Con unas cuantas palabras me bendijo y el maestro trascendental desapareció. Una maravillosa inspiración llenó mi corazón y fui elevado en espíritu, al igual que le sucedió a los discípulos de Cristo y de Kabir. Y nota del autor. Ok, a ver. Kabir fue un gran santo del siglo XVI, cuyos feligreses incluían tanto hindúes como musulmanes. Cuando sobrevino la muerte del santo, sus discípulos comenzaron a reñir y a discutir sobre la forma en que habría de conducirse la ceremonia de los funerales. El exasperado maestro se levantó de su sueño de muerte y dio las instrucciones pertinentes a sus discípulos.
La mitad de mis despojos serán enterrados de acuerdo con los rituales islámicos, les dijo, y la otra mitad será incinerada de acuerdo con los ritos hindúes. A continuación, desapareció. Cuando los discípulos abrieron el ataúd que contenía sus restos, no se encontró más que un hermoso ramo de flores. La mitad de estas flores fueron obedientemente enterradas en Magar por los musulmanes, quienes hasta la fecha reverencian este santuario. Y la otra mitad fue cremada en una ceremonia hindú en Benares. En el sitio de la incineración se construyó un templo denominado Kabir Cheura, el cual acuden numerosos peregrinos. En cierta ocasión, cuando Kabir era joven, se le acercaron dos discípulos que deseaban del maestro una información detallada, de carácter intelectual, relativa al sendero místico. El maestro respondió sencillamente: el sendero presupone distancia. Si él está cerca, no se requiere ningún sendero. Y esto a mí me hace reír. El oír que un pez en el agua tiene sed. Seguimos la lectura. Con unas cuantas palabras me bendijo y el maestro trascendental desapareció. Una maravillosa inspiración llenó mi corazón y fui elevado en espíritu, al igual que le sucedió a los discípulos de Cristo y de Kabir, cuando vieron a sus gurús resucitados tras la muerte. Pues sí, o sea, imagina, ten esto en mente, ¿no? Que está este Babaji. Ahorita está Lahiri Mahasaya con Babaji en el Himalaya y en el cosmos. Y pues acaba de fallecer el gurú de Swami Sri Yukteswar, que es Lahiri Mahasaya. Entonces lo acaban de incinerar y de repente se le presenta nuevamente a Swami Sri Yukteswar. Hola, soy yo. De los desintegrados átomos de mi cuerpo incinerado he resucitado en una nueva forma. Y claro que se sintió en gozo. Cuando regresé a mi aislada ermita en Hardwar, Hardwar, continuó Kesavananda, me llevé conmigo una porción de las sagradas cenizas de mi maestro. Yo sabía que él había escapado de la cárcel del espacio y del tiempo. El pájaro de la omnipresencia estaba libre. Sin embargo, me inconfortaba el corazón el conservar en un nicho sus sagradas cenizas. Otro discípulo que recibió la bendición de contemplar al gurú resucitado fue el santo Panchanon Bhattacharya. Panchanon erigió un templo a Shiva en un jardín de unas 7 hectáreas ubicado en Deoghar Vihar, en el cual se conserva una pintura al óleo de Lahiri Mahasaya. ¡Wow! Vuelvo a leer. Otro discípulo que recibió la bendición de contemplar al gurú resucitado, o sea que vio nuevamente a Lahiri Mahasaya, fue Panchanon Bhattacharya. Visité a Panchanon en su casa de Calcuta y escuché con deleite los relatos de sus muchos años con el maestro. Ya para terminar, me narró el más maravilloso suceso de vida. Aquí, en Calcuta, me dijo Panchanon, a las 10 de la mañana del día siguiente de su incineración, Lahiri Mahasaya se me apareció en toda su viviente gloria. Swami Pranavananda, el santo con 2 cuerpos, también me contó los detalles de su propia suprema experiencia. Unos días antes de que Lahiri Mahasaya abandonara su cuerpo, me dijo Pranavananda, recibí una carta suya pidiéndome que fuera enseguida a Benares. Sin embargo, debido a un inevitable retraso, no pude salir de inmediato. Cuando estaba a punto de partir, cerca de las 10 de la mañana, contemplé súbitamente, sobrecogido de gozo, la radiante figura de mi gurú en medio de mi habitación. ¿Por qué tanta prisa para ir a Benares?, me dijo Lahiri Mahasaya sonriendo. Ya no me encontrarás allí. Al tomar conciencia del significado de sus palabras, me eché a llorar desconsoladamente, creyendo que estaba viéndole únicamente en visión. El maestro se acercó a mí consolándome. Mira, toca mi cuerpo, me dijo. Estoy tan vivo como siempre. No llores, ¿acaso no estoy contigo por siempre? De los labios de estos grandes discípulos, una historia de maravillosas verdades ha surgido. A las 10 de la mañana al día siguiente de que el cuerpo de Lahiri Mahasaya fuera consagrado en las llamas, el maestro resurrecto, en un cuerpo real pero transfigurado, se le apareció a 3 discípulos en ciudades diferentes. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 55. ¿Por qué tenéis vosotros por increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué tenéis vosotros por increíble que Dios resucite a los muertos?
Capítulo 37. Voy a América. América. Estas gentes son americanas. Este era mi pensamiento mientras pasaba ante mi visión interior un panorama de rostros occidentales. Nota del autor. Muchos de estos rostros los he reconocido después e instantáneamente en Occidente. Sumergido en meditación, estaba sentado detrás de unas polvorientas cajas en el almacén de la escuela de Ranchi. Nota del autor. En 1995, con ocasión del 75º aniversario de la llegada de Paramahansa Yogananda a América, se realizó la dedicatoria de un hermoso Smriti Mandir, templo conmemorativo, ubicado en el sitio que ocupó antiguamente aquel almacén de la escuela de Ranchi, donde tuvo lugar la visión de Paramahansaji. ¡Wow! Dice así entonces. Sumergido en meditación, estaba sentado detrás de unas polvorientas cajas en el almacén de la escuela de Ranchi. Un retiro privado era difícil de encontrar en aquellos atareados años de organización en medio de los nuevos educandos. La visión continuaba una vasta multitud que me miraba con insistencia. Pasaba como una nube de actores por el escenario de mi conciencia. La puerta del almacén se abrió como de costumbre. Uno de los chiquillos había descubierto mi lugar de retiro. «Ven acá, Bimal», le dije con cierta alegría. «Tengo noticias para ti. El Señor me llama a América». ¿América? El muchacho articuló aquellas palabras como si yo le hubiera dicho a la luna. «Sí, salgo para descubrir América, como Cristóbal Colón». Él pensó que había descubierto la India. Seguramente existe un eslabón kármico entre estas dos tierras. Bimal echó a correr. Pronto, la escuela entera fue informada por el periódico de 2 piernas. Reuní a todo el asombrado equipo docente y dejé la escuela en sus manos. Yo sé que ustedes conservarán siempre en alto los ideales de la Giri Mahasaya con respeto a la educación del yoga, les dije. Les escribiré con frecuencia y, si Dios quiere, regresaré algún día. Las lágrimas asomaban a mis ojos cuando dirigí la mirada a los niños y a los soleados terrenos de Ranchi. Sabía que una época definida de mi vida acababa de cerrarse. A partir de entonces, viviría en tierras lejanas. Pocas horas después de mi visión, tomé el tren para Calcuta. Al día siguiente, recibí una invitación para figurar como delegado de la India en un congreso internacional de religiosos liberales en América. Ese año, su reunión se celebraría en Boston, bajo los auspicios de la Asociación Unitaria Americana. Con la cabeza convertida en un verdadero remolino, busqué a Sri Yukteswar en Serampore. «Guruji, acabo de ser invitado a un congreso de religiones en América. ¿Debo ir?» «Tienes abiertas todas las puertas», dijo con sencillez mi maestro. «Debe ser ahora o nunca». «Pero señor», dije yo desalentado, «¿qué sé yo de oratoria? Raras veces he dado conferencias y nunca en inglés». «Inglés o no inglés, tus palabras sobre el yoga serán oídas en Occidente». Me reí. «Bueno, querido Guruji, creo difícil que los americanos vayan a aprender bengalí». Luego rogué que me bendiga y me ayude a saltar la difícil barrera del idioma inglés. Sri Yukteswar y yo conversábamos generalmente en bengalí. Cuando le comuniqué a mi padre estos planes, quedó sobrecogido de desconsuelo. Para él, América era un lugar terriblemente remoto y temía no volver a verme. «¿Cómo vas a ir?», me preguntó con seriedad. «¿Quién va a financiar tu viaje?». Como él había siempre sufragado cariñosamente todos los gastos de mi educación y manutención, sin duda creyó que con su pregunta podría dar a mis proyectos un alto en seco. «El Señor me financiará, con certeza». Cuando formulé esta réplica, pensé en una respuesta similar que había dado hacía mucho tiempo a mi hermano Ananta en Agra. Sin mucha malicia agregué luego: «Padre, quizá Dios ponga en tu mente el deseo de ayudarme». «No, jamás», contestó, contemplándome con tristeza. Fíjate, es que estamos leyendo historia, estamos leyendo, y estamos leyendo ahorita gracias a eso que pasó. Esto de Guruji, debería ir a América, por eso nosotros tenemos este libro. Fascinante. Por eso, cuando algún día siguiente mi padre me dio un cheque por una gran cantidad, me sorprendí sobremanera. «Te doy este dinero»,
me dijo, te doy este dinero, no en mi condición de padre, sino como fiel discípulo de la Ajini Mahasaya. Marcha, pues, a las lejanas tierras de Occidente y difunde allí las liberadoras enseñanzas del Kriya Yoga. Me conmoví hondamente al ver el desinterés tan grande que mi padre había mostrado, haciendo caso omiso de sus deseos personales. La justa comprensión la obtuvo la noche anterior, después de haberme dado su negativa, convencido de que no era el afán de viajar lo que motivaba mi plan. Quizá no nos volvamos a ver más en esta vida, me dijo mi padre con tristeza. En aquel entonces contaba con 77 años de edad. Una convicción intuitiva me hizo decir, es seguro que el Señor nos volverá a juntar una vez más. Mientras llevaba a cabo los preparativos para abandonar a mi maestro y mi tierra natal con rumbo a las desconocidas costas de América, no dejaba de sentir cierta inquietud. Había escuchado relatos acerca de la atmósfera materialista de Occidente, tan diferente del ambiente espiritual de la India, saturada con el aura secular de los santos. Un instructor oriental que desafíe los aires occidentales, pensaba, debe resistir pruebas más duras que los peores fríos del Himalaya. Una mañana, temprano, principié a orar con la firme determinación de seguir orando, e incluso morir en oración, hasta que oyera la voz de Dios. Yo quería sus bendiciones y la certeza de que no me perdería en las nieblas del utilitarismo moderno. Yo me había hecho el propósito de ir a América, pero todavía era más poderosa mi resolución de escuchar el solaz del permiso divino. Oré y oré, conteniendo mis sollozos. No obtuve respuesta. Mi silenciosa petición fue creciendo y creciendo, hasta que al mediodía ya había alcanzado su cenit. Mi cabeza no podía resistir más tiempo la presión de mi agonía. Sentí que si volvía a clamar, profundizando la intensidad de mi angustia interior, mi cerebro estallaría. En ese instante, alguien llamó a la puerta, en mi casa de Garpa Road. Al abrir la puerta, entró un joven vestido con la escasa indumentaria usada por quienes siguen las prácticas de la renunciación. Debe de ser Babaji, pensé yo, deslumbrado, pues el hombre que estaba ante mí tenía la apariencia de la Ajini Mahasaya en su juventud. Él contestó a mi pensamiento, soy Babaji. ¡Wow! Imagínate, oré y oré, conteniendo mis sollozos, no obtuve respuesta. Mi silenciosa petición fue creciendo y creciendo hasta que al mediodía ya había alcanzado su cenit. Mi cabeza no podía resistir más tiempo la presión de mi agonía. Sentí que si volvía a clamar, profundizando la intensidad de mi angustia interior, mi cerebro iba a estallar. En ese instante, alguien llamó a la puerta en mi casa de Garpa Road. Al abrir la puerta, entró un joven vestido con la escasa indumentaria usada por quienes siguen las prácticas de renunciación. Debe de ser Babaji. Sí, soy yo. Soy Babaji. Hablaba melodiosamente en hindi. Nuestro Padre Celestial ha escuchado tu oración, y Él me envía para que te diga, sigue el mandato de tu gurú y ve a América. No temas, estás protegido. Después de una pausa, Babaji me dirigió otra vez la palabra. Tú eres a quien he elegido para difundir el mensaje del Kriya Yoga en Occidente. Hace mucho tiempo conversé con tu gurú, Yukteswar, en una Kumbh Mela. En aquella ocasión le dije que iba a enviarte a ti para que te preparara. Yo no podía articular palabra, casi ahogado por una reverente devoción y profundamente conmovido de oír de sus propios labios que había sido él quien me guiara hacia Sri Yukteswar. Me prosterné a los pies del inmortal gurú. Con suma gentileza hizo que me levantara del suelo. Diciéndome muchas cosas acerca de mi vida, me dio a continuación ciertas instrucciones personales y expresó algunas profecías secretas. ¡Wow! Finalmente me dijo con solemnidad, Kriya Yoga, la técnica científica de realización para conocer a Dios, terminará por difundirse en todos los países, ayudando a unir a las naciones por medio de la trascendental percepción personal que el hombre obtendrá del Padre Infinito. Dirigiéndome una mirada de majestuoso poder, el maestro electrizó mi ser con un atisbo de su conciencia cósmica. Esto fue lo que dijo. Escucha. Si iluminasen súbitamente el horizonte miles de soles resplandecientes y sus rayos, al inundar la tierra, creasen un fulgor sin precedente, quizás pudiera entonces concebirse siquiera la majestad y la gloria de aquel sagrado ser. Bhagavad Gita, capítulo 9, versículo 12.
Poco después se encaminó hacia la puerta. «No trates de seguirme», me dijo. «No podrás hacerlo». «Te ruego, Babaji, no te marches», imploré repetidamente. «Llévame contigo». Imagínate. «Ahora no», respondió él. «En otra ocasión». Abrumado por la emoción, hice caso omiso de su advertencia, y cuando trataba de seguirle, mis pies no obedecieron. Parecían estar firmemente clavados en el suelo. Desde la puerta, Babaji me lanzó una última mirada de afecto. Levantó su mano en señal de bendición y se alejó. Mis ojos le siguieron fijamente con añoranza. Después de algunos minutos, mis pies quedaron en libertad. Me senté, sumiéndome en meditación y agradeciendo una y otra vez a Dios, no solamente por haber respondido a mis oraciones, sino por haberme bendecido con tal encuentro con Babaji. Todo mi cuerpo parecía estar santificado por el contacto con el antiguo, pero siempre joven maestro. Por largo tiempo había deseado encontrarme un día en su presencia. Hasta ahora, a nadie le había contado mi encuentro con Babaji. Considerándola como la más sagrada de mis experiencias, la había conservado oculta en mi corazón. ¡Ah, qué hermoso! Pero me ha venido el pensamiento de que los lectores de esta autobiografía estarían más inclinados a creer en la realidad del solitario Babaji y en su interés por los asuntos del mundo, si yo narro que lo vi con mis propios ojos. He ayudado a un artista a realizar un dibujo del gran yogi crístico de la India moderna, buscando el mayor parecido. El dibujo aparece en este libro. Y sí, el dibujo aparece en este libro, ya lo he mostrado anteriormente. Digo, sé que estamos pues en una lectura en vivo, por eso no, la cámara no la tengo como para que pueda enfocar completamente. Déjame ver si la puedo encontrar para mostrártela, a ver si la puedes ver. Pero igual puedes tú buscar, ¿no? Babaji, aquí está. A ver, espero que se pueda ver por acá, ¿no? Es esta. Es que no se ve muy bien por la luz, pero es esta. Aquí está. Ese es Babaji. Y bien, esto viene de la ayuda que proporcionó Yogananda. Fíjate, eso yo no lo sabía. Dice, el dibujo aparece en este libro. La víspera de mi partida hacia Estados Unidos, me halló en la santa presencia de Sri Yukteswar. Yo me muero por escuchar qué es lo que dice de la despedida con Sri Yukteswar. Olvida que has nacido hindú y tampoco adoptes todas las costumbres de los americanos. Toma lo mejor de ambos, me dijo mi maestro con su serena y sabia manera. Sé tú mismo, tu verdadero ser, un hijo de Dios. Busca e incorpora a tu ser las mejores cualidades de todos tus hermanos, diseminados en todos los lugares de la tierra en las diversas razas. Luego me bendijo. Todos aquellos que vengan a ti con fe, buscando a Dios, serán ayudados. Cuando tú los mires, la corriente espiritual que emana de tus ojos penetrará en sus cerebros y cambiará sus hábitos materiales, haciéndolos más conscientes de Dios. Finalmente, añadió sonriendo, tienes mucha facilidad para atraer almas sinceras. A donde quiera que vayas, aun en los lugares más desiertos, encontrarás amigos. Todas sus bendiciones han sido ampliamente demostradas. Vine solo a América, en donde no contaba con ningún amigo, pero allí los encontré a millares, listos para recibir las imperecederas enseñanzas espirituales. Partí de la India en agosto de 1920 a bordo del vapor The City of Sparta, el primer barco de pasajeros que salía para América después de la Primera Guerra Mundial. Pude conseguir que se me registrara como pasajero después de haber vencido, a veces de manera milagrosa, un sinnúmero de dificultades, sobre todo las relativas a la obtención de un pasaporte. Durante el viaje por mar, que duraría 2 meses, un compañero de viaje supo que yo era el delegado hindú al Congreso de Boston. Swami Yogananda, me dijo con el primero de los innúmeros acentos peculiares con que escucharía mi nombre en los labios americanos. Pues imagínate, ¿no? Eso, de que sí, pronunció mi nombre de una manera de las miles que lo van a hacer. Por favor, ¿no querría usted dirigir la palabra a sus compañeros de viaje el próximo jueves por la noche? Creo que todos saldremos grandemente bendecidos si usted nos habla sobre la batalla de la vida y cómo pelearla. Mas, he aquí que era yo quien tenía que pelear la batalla de mi propia vida, según descubrí el miércoles, mientras luchaba desesperadamente por organizar mis ideas en torno a una conferencia en inglés. Finalmente, renuncié a hacer preparación alguna, cual un potro salvaje a la vista de una montura. Mis pensamientos rehusaban toda cooperación con las reglas de la gramática inglesa. Sin embargo, confiado totalmente en las seguridades que mi maestro me diera antes de partir,
Me presenté el jueves ante mi auditorio en el Salón del Vapor, mas no fluyó elocuencia alguna a mis labios. Permanecí mudo de pie ante la audiencia. Luego de una competencia de resistencia que duró 10 minutos, el público, comprendiendo mi problema, comenzó a reír. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! La situación en aquellos momentos no tenía nada de gracioso para mí. Indignado, dirigí una silenciosa oración a mi maestro. Escucha, tú puedes hacerlo. Habla. Su voz resonó instantáneamente en mi conciencia. Mis pensamientos asumieron de inmediato una relación amistosa con la lengua inglesa. 45 minutos después, la concurrencia estaba atenta todavía. Mi plática me atrajo numerosas invitaciones para dar conferencias ante diferentes organizaciones americanas. Nunca pude recordar después una sola palabra de lo que había dicho. ¡Qué hermoso! ¿Te das cuenta cómo empezó? Pasaron 10 minutos y pues se empezaron a reír porque dijeron, bueno, pues claramente pues no habla inglés. 45 minutos después, su plática atrajo numerosas invitaciones para dar conferencias ante diferentes organizaciones americanas y no recordó ninguna sola palabra. Investigando discretamente entre los pasajeros, estos me manifestaron. Usted ha ofrecido una conferencia inspirada y sustanciosa en un inglés perfecto. Al escuchar estas deliciosas noticias, humildemente di gracias a mi gurú por su oportuna ayuda, comprendiendo una vez más que él estaba siempre conmigo. ¡Ah, qué hermoso! Derribando todas las barreras del tiempo y del espacio. De vez en cuando, durante el resto del viaje, experimenté cierta aprensión con respecto a la severa prueba que afrontaría cuando pronunciara la conferencia en inglés en el Congreso de Boston. Señor, recé, permite que mi única inspiración seas tú. The City of Sparta atracó cerca de Boston a fines de septiembre. El 6 de octubre de 1920, pronuncié ante aquel congreso mi primer discurso en América. Este fue bien recibido y yo suspiré aliviado. El magnánimo secretario de la Asociación Unitaria Americana escribió el siguiente comentario en un informe público del Congreso, en el New Pilgrimage of the Spirit, Boston Bacon Press, 1921. New Pilgrimage of the Spirit, así se llamaba. The City of Sparta atracó cerca de Boston, 6 de octubre de 1920, pronunció su conferencia. Swami Yogananda, delegado de Brahmacharya Ashram de Ranchi, trajo los saludos de su asociación a este congreso, en fluido inglés y con una convincente oratoria. Nos ofreció una disertación de carácter filosófico sobre la ciencia de la religión que se ha impreso en forma de folleto para una más amplia distribución. La religión, declaró, es universal y es una sola. No es posible que podamos universalizar costumbres y convicciones particulares, pero el elemento común de la religión puede ser universalizado y a todos podemos pedir que lo sigan y obedezcan. ¡Qué hermoso! Debido a la generosa donación de mi padre, pude permanecer en Estados Unidos después de que finalizara el Congreso. 3 años felices pasaron en Boston, en humildes circunstancias. Daba conferencias, dictaba clases y escribí un libro de poemas, Songs of the Soul, con un prefacio del Dr. Frederick B. Robinson, presidente de City College de Nueva York. ¡Wow! Publicado en inglés por Self-Realization Fellowship, Los Ángeles, California. El Dr. Robinson y su esposa visitaron la India en 1939 y fueron huéspedes de honor en una reunión de Yogoda Satsanga Society. ¡Qué hermoso! En 1924, inicié un viaje transcontinental. Hablé ante miles de personas en las ciudades principales. En Seattle me embarqué hacia la hermosa Alaska, donde disfruté de unas vacaciones. Con la ayuda de generosos estudiantes, a fines de 1925, ya tenía establecida una sede central americana ubicada en Mount Washington, en la ciudad de Los Ángeles, California. El edificio es el mismo que años antes había contemplado durante una visión de Cachemira. Eso está hermoso. Y eso fue lo que leímos ya en episodios pasados. Me apresuré a enviar a Sri Yukteswar fotografías de estas distantes actividades de América. Él me contestó con una tarjeta postal en bengalí que aquí traduzco. 11 de agosto de 1926. Hijo de mi corazón, oh Yogananda. Viendo las fotografías de tu escuela y tus estudiantes, qué gran regocijo llena mi vida. No lo puedo expresar en palabras. Me colma de felicidad el ver a tus estudiantes de yoga en las diferentes ciudades. Al tener noticia de tus métodos del cántico de afirmaciones,
la emisión de vibraciones curativas y la práctica de oraciones para obtener la curación divina, no puedo menos que darte las gracias desde el fondo de mi corazón. Al ver la entrada, el camino que asciende por la colina y el hermoso panorama que se aprecia desde lo alto del Mount Washington, ansío contemplarlo todo con mis propios ojos. Aquí todo marcha bien. Por la gracia de Dios, pueda su gozo acompañarte siempre. Sri Yukteswar Giri. Los años pasaron con rapidez. Ofrecí conferencias en cada parte de mi nueva tierra y dirigí la palabra a cientos de clubes, colegios y grupos de todas las denominaciones. En la década de 1920-1930, miles de estadounidenses asistieron a mis clases de yoga. A ellos les dediqué un nuevo libro de oraciones y pensamientos inspirativos, Susurros de la Eternidad, con un prefacio de Amelita Gali Curci. Ocasionalmente, en especial a comienzos de mes, cuando llegaban las cuentas para pagar relacionadas con el mantenimiento del centro de Mount Washington, sede de Self-Realization Fellowship, recordaba con nostalgia la sencilla paz de la India. Mas, al apreciar cómo día a día crecía el entendimiento entre Oriente y Occidente, mi alma se regocijaba. George Washington, el padre de los Estados Unidos de América, quien en muchas ocasiones se sintió guiado por Dios, ofreció el siguiente consejo espiritual a la nación en el discurso de despedida al final de su gobierno. Sería digno de un país libre e iluminado, una nación que ha de ser grande en un futuro no muy lejano, el ofrecer a la humanidad el magnánimo e inusitado ejemplo de un pueblo que se deja guiar en toda condición por los más elevados principios de la justicia y la benevolencia. ¿Quién podría dudar que con el transcurso del tiempo y de los acontecimientos, los frutos de tal conducta no recompensarían ampliamente las ventajas temporales que podrían perderse al adherirse tenazmente a ella? ¿Es posible acaso que la divina providencia no haya dispuesto que la virtud de una nación se encuentre ligada a su felicidad permanente? En su himno a los Estados Unidos de América, del libro Thou Mother with Thy Equal Brood, Walt Whitman escribió lo siguiente: Tú en el futuro, tú en tu más vasta, más sana progenie de hombres y mujeres, tú en tus atletas morales y espirituales en el sur, norte, este y oeste, tú en tu riqueza y civilización morales, sin lo cual tu más soberbia civilización material resulta vana, tú en tu adoración a Dios que todo lo da y todo lo incluye, no restringida a una sola Biblia o Salvador, con tus salvadores innumerables latentes dentro de ti, iguales a todos, divinos como todos, el seguro advenimiento de estos que están presentes ya en ti, hoy profetizo. ¡Wow! Yogananda está en América. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Uriel, estás en el canal de Tarot Búho Cósmico. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias.